Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Como todos los viernes, es momento de dar paso a la cultura. Hoy como invitados tenemos a Santos Cuateconsi y Paula Natoli, miembros y fundadores del colectivo La 15. Grafilugios, DADAT, siglas del dispositivo de acercamiento de dinámicas artísticas disruptivas, Detener el Infinito y Festival de Música, Teatro y Arte para Niños, Llévelo, Llévelo, son apenas 4 de los proyectos recientes realizados por el colectivo La 15, el cual durante 12 años ha trabajado por acercar lenguajes artísticos al público infantil y juvenil en diferentes barrios de la ciudad. Santos Cuateconsi y Paula Natoli son dos de los miembros fundadores, ya decíamos, de este colectivo que durante más de una década ha estado presente en la vida cultural de la ciudad. En el proyecto de arte, el arte, la educación, la vinculación y la interdisciplina se conjugan y se desarrollan en procesos de mediano y largo aliento. Desde hace rato, la palabra remanente ha formado parte del colectivo, también integrado por Mariela Olmedo y Gerardo Pérez, en referencia a los resultados obtenidos que se crearon a partir de estos diferentes espacios en los que ellos actúan. Ejemplo de ello fue la muestra La materialización de un eco, la cual todavía fue mostrada en marzo de este año como parte de la programación de La Luz de la Nevera, un espacio de arte de la Universidad de las Américas Puebla. Esta muestra, a su vez, formó parte del proyecto Grafilugios, que contó con apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Puebla en su convocatoria 2019. Y antes de darle la palabra, quise comenzar por aquí para hacer una suerte de retroceso, como irnos hacia atrás. Podría ser un poco quizá más sencillo comenzar desde hace 12 años y que me contaran cómo nació, cómo se gestó el colectivo, pero ¿qué les parece si vamos del presente al pasado? ¿Qué pasó este año con el colectivo? Este año hay una película muy interesante de los años 90, El Año Perdido. Entonces parecería que este también es un año perdido en los calendarios en donde tachamos uno y otro día, pero para que no sea así, me pudieran platicar qué pasó con el colectivo en este 2020. Pues este año eh, transitamos por un periodo histórico que al menos en muchas generaciones no nos había tocado presenciar, que no en la historia humana, porque ya ha habido episodios eh, que hacen como eco con el que está ahorita aconteciéndonos a todos y todas. Eh, y este ha sido un año muy complejo en muchos aspectos para todos y todas y para, en este caso, los procesos que llevábamos nosotros como colectivo y como grupo en espacio público, porque evidentemente en esta contingencia sanitaria, pues la situación eh, hace que cambie totalmente la perspectiva en el sentido de estar presentes en un espacio público, que es lo que la mayoría de los proyectos que has mencionado tienen como ese nervio, que es una cuestión que nosotros desde que lo pensamos, lo caminamos y lo resonamos hace 12 años, pues era una parte muy significativa de la cuestión del espacio público y la posibilidad de desplegarlo y no solo que fuera un espacio de tránsito o que fuera un espacio para, digamos, incluso el consumo, para cuestiones más bien relacionadas con el campo del arte, educación, o en este caso más bien para ser parte de un proceso en el que entre las personas se construyeran conocimientos situados, con procesos que estuvieran más relacionados al azar y no con una dinámica ya preestablecida. Entonces, este año también fue muy particular en ese sentido porque eh, para el grupo los primeros meses fueron muy importantes porque nos hicimos la tarea de hacer atenta escucha y de revisar un poco como primero la situación en la que nos encontrábamos. Nos acercamos a las herramientas, las plataformas virtuales, digitales, pero lo que buscábamos no era como tal regresar o tratar de mover las actividades en esa plataforma, sino más bien entender las características de esta herramienta
para a partir de ella generar algo que tuviera más en vinculación con la misma herramienta, sin olvidar que para nosotros la presencia física en los proyectos pues sigue siendo muy importante, porque incluso en ese aspecto pues hay muchos conocimientos que se logran a través precisamente de eso, del estar en un sitio y en un lugar. Y en esta circunstancia, una de las cosas que yo podría como destacar primeramente es eso, que nos tomamos un tiempo para entender, tratar de entender un poco como, no la situación, sino porque la situación es tan caótica que a veces nos rebasa a todos y a todas y es muy difícil como entenderla en toda su dimensión. Pero lo que sí hicimos fue más bien ver nuestra situación con respecto a estas herramientas y nos hizo entrar en una serie de reflexiones muy, muy intensas sobre nuestra práctica y sobre los procesos que hemos compartido a lo largo de estos 12 años y sobre todo cómo este proceso serviría de bisagra para los procesos venideros con el colectivo. Y que ahora que mencionas la palabra colectivo, ¿qué tanto peso ha tenido esta idea, este concepto en lo que ha hecho ustedes como miembros fundadores, pero en toda la gente que a lo largo de estos más de 10 años ha participado en este proyecto? Pues ha tenido un gran peso porque lo que ha pasado es que terminan muchos de ellos formando parte de este proceso. O sea, nosotros como colectivo seríamos 4, pero también tenemos otros 4 integrantes que trabajan, decimos nosotros que es como nuestros satélites, ¿no? Dentro del colectivo y colaboran en ciertos procesos. Pero lo más fuerte es que aparte de esos 4 integrantes, los mismos participantes se han hecho activos dentro del colectivo en ciertas ocasiones. Entonces, lo que ha provocado es que hemos aprendido a tener todavía una mayor atenta escucha, ¿no? A entender que estamos en procesos abiertos, a entender que somos un proceso inacabado, que no somos un colectivo acabado y que ya tiene resuelto y cerrado su proceso, sino que necesita ser inacabado para que estas acciones de afuera hacia adentro generen permeabilidad en el mismo colectivo. Entonces, yo creo que eso es lo que ha permitido que este año no haya sido un año perdido. Porque al hacer esta revisión lo que hicimos fue decir, bueno, desde la 15, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a parar frente a una cámara y generar la actividad como si estuviéramos presencial? ¿Es eso lo que sigue? ¿O sigue replantearse la tecnología como un medio? Y entonces, ¿qué medio sería? Tratamos de ponernos pequeños retos con las pocas herramientas que teníamos, porque no somos un grupo que tuviera demasiadas herramientas de lo tecnológico, sí que trabaja en colaboración con muchos procesos de arte y tecnología, pero en sí, el grupo de los 4, ¿no? El que más tiene herramientas para eso es Gerardo, que es el diseñador. Y ahora ya en nuestro videoasta. Y es el que ha retomado mucho de la estafeta de muchos de los que actualmente. Entonces, lo que pasó en el colectivo fue tratar de escuchar, pero tratar también de ver, bueno, ¿cómo tenemos que responder a esta situación? Y lo mismo pasó con los talleres, en cuanto a los talleres por Zoom, cómo replanteábamos y mucho de reflexión, en verdad, ¿qué hacíamos en lo presencial? ¿Y qué tiene que seguir sucediendo en esta virtualidad? Entonces, nosotros en realidad yo creo que seguimos existiendo porque todas esas personas que han estado o están, continúan estando. Porque siempre nos decimos con Santos, pues que nadie pidió que el colectivo se formara. Entonces, también podría desaparecer del mismo modo. Y creo que no desaparece porque esa vitalidad la da el afuera, con participación activa en distintos procesos. O sea, ¿no? Desde la colaboración, desde en verdad generar un proceso juntos con otro, sea o no sea de artes, sea padre de familia, sea gestor, sea artista, sea actor, ¿se entiende? Es algo que trabajamos con muchos paralelos. Entonces, es esencial, porque la verdad los 4 solos, con los otros 4 que
están como acompañando varias veces. Quizás sería soledad a veces. ¿Y No cómo sé. pensar, ahora que mencionas esta última palabra, cómo pensar la dinámica del colectivo, el ejercicio que ha hecho el colectivo, que ha sido todo presencial, de trabajo colaborativo, directo con los niños, que también ya hablaremos, es un sector en el cual no existen a veces muchas chances para pensar y para ser creativos? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido llevar su trabajo a esto que es el mundo virtual? Yo, yo creo que precisamente el tiempo de reflexión que nos tomamos es que entendimos que teníamos que darle la vuelta a todo. La circunstancia en la que estamos inmersas, no va, me parece que no va a ser, eh, eh, no va a durar poco tiempo, sino que va a tener muchas implicaciones tanto en el presente como en el futuro cercano. Entonces, eso también nos hizo como replantearnos mucho de lo que hacemos y precisamente le estamos dando una vuelta a todo, a los talleres, estamos dando la vuelta a los proyectos y a los procesos. Eh, Nos dimos cuenta de muchas circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con el acompañamiento, en el que precisamente a través de estas herramientas puede uno ser parte o podemos ser parte de un gran acompañamiento en este transitar por esta situación tan complicada. Pero también nos dimos cuenta de otras situaciones que tenían que ver precisamente con la ausencia de la herramienta tecnológica. Nos dimos cuenta que hay zonas y sitios en donde estos procesos Claro. no están, no pueden llevarse a cabo y no solo en la ciudad, sino también en otros espacios que tienen que ver con el campo. Entonces es una situación bastante compleja y difícil. Entonces desde la parte del colectivo nos dimos cuenta que teníamos que hacer esta atenta escucha, pero también teníamos que hacer, es decir, como hicimos hace 12 años, en donde prácticamente nosotros siempre decimos que nos aventamos con mucho ánimo y también mucha ingenuidad. Ahora también decimos que nos aventamos con mucho ánimo y también con mucha ingenuidad con respecto a la herramienta, incluso con respecto a los límites y las posibilidades que la herramienta, en este caso las plataformas o los diferentes, las redes sociales, todas ellas que para nosotros es un mundo totalmente nuevo y que ahora se están volviendo, o que ya eran parte de una cotidianidad, Sí. de una generación mucho más joven, mucho más cercana a estos elementos, y para nosotros ha sido todo un redescubrimiento que tiene que ver con un eco con el principio, con hace 12 años en el que de repente dijimos, vamos a intentarlo, y abrazamos el error en ese entonces, y nosotros ahora estamos dispuestos y dispuestas a abrazar el error ahora también, equivocarnos, pero en ese equivocarse, tratar de encontrar como los procesos en donde podamos tener esos espacios para acompañarnos entre todos y todas. Es muy complejo, muy difícil, porque muchas circunstancias se atraviesan, ya no solo a lo largo del día, en horas, pero bueno, es una circunstancia que en este momento nos está aconteciendo a todas y a todos, y bueno, en ese sentido el proceso del colectivo ha sido ese, precisamente como reflexionar todo esto y cómo esto se puede, cómo esto nos puede impulsar hacia otras situaciones y no más bien de lo que traíamos, es decir, vamos a pasarlo inmediatamente acá porque las circunstancias son distintas, las situaciones son distintas, la presencialidad es distinta y la virtualidad también es otra cosa. Y también a nosotros nos hizo darnos cuenta que esto también era parte de la esfera del espacio público. Es decir, nosotros lo relacionamos mucho con la presencia corporal en el espacio, en el parque, en el mercado, en la escuela. Pero, por ejemplo, estas redes también componen una parte de esa esfera del espacio público. Entonces, creo que también eso nos ha ayudado mucho en ese sentido, como a entender pues la circunstancia presente en la que estamos y bueno, tratar de sobre eso imaginar. Creo que esa es la idea, imaginar que no sabemos bien, pero seguir imaginando porque la potencialidad del imaginar es lo que quizás pueda hacer que en un momento dado pues podamos encontrar ciertos asideros donde poder tener descanso en cuanto a estos procesos que estamos iniciando.
Y también yo agregaría a eso, Pau, el tema de cambiamos quizá la manera de, la forma de. Entonces, por ejemplo, ahorita ya estamos en un proyecto que sí estamos trabajando con el barrio, con actores del barrio, pero no trabajamos directos con los nenes en primera instancia. Entonces, lo que nos ha pasado mucho este año es que hemos desarrollado o intentado desarrollar, así modestamente, narrativas de lo que nos estaba sucediendo. Primero fue dentro de casa, porque teníamos de hacer ese paralelo de nuestra casa, que la verdad ha sido el escenario de muchos de nuestros este año, ha sido una casa abierta totalmente al espacio público virtual, para lograr hacer esta conexión con el niño o la niña, con el papá, la mamá, ¿no? Y desde ahí llevarlo con un proceso narrativo para generar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este ente. Y ahora en este momento, después de muchos meses, porque ya estamos en el mes de octubre, logramos articular este proceso que hacemos de caminar diario que tenemos desde marzo, en nuestro caso, que somos los que vivimos en el barrio Santos y yo, lo llevamos a este caminar, a una narración de estos agentes que creemos que son importantes dentro de este mismo confinamiento que no pudieron parar. Entonces, pero ya no fuimos al mercado y generamos los talleres y no, estamos trabajando en las narrativas de estos personajes para de ahí generar el proceso que hacíamos al revés antes. Si está bien, si está mal, no lo sé, si va a salir bien, si va a salir mal. Hemos estado como actuando a partir de los procesos que hemos ido viviendo y hasta donde también nuestra propia cuerpa nos permitía acceder hacia afuera. Sí. ¿No? Entonces, no sé, creo que también es como importante esa parte. No dejamos de salir, pero al mismo tiempo salimos de otra manera. Así es. ¿No? Pero bueno, no es lo mismo que el presencial, pero a veces sentimos que tampoco está tan lejano, porque intentamos mucho en los procesos hacernos conscientes de esa cuerpa nuestra, de los niños y niñas del otro lado, y que sepan que esta virtualidad, el cuerpo ahí sigue, la presencia ahí sigue, ¿no? Entonces eso es como algo que tenemos siempre, ¿no? Como una alerta todo el tiempo en los procesos que armamos. Así es. Y ahora que mencionas los procesos, ustedes han trabajado en los últimos tiempos sobre el dibujo. Y pareciera que un apellido de este dibujo ha sido la expansión, el dibujo expuesto que se expande. Entonces, ¿qué tanto una oportunidad puede verse en la virtualidad de que se siga expandiendo no solo el dibujo, sino las demás materias por las que ha discurrido su labor artística? En este caso, por ejemplo, en el marco de la situación de la contingencia sanitaria, precisamente lo que hicimos fue hacer una especie de exploración del término, del concepto de lo cotidiano, de la cotidianidad, en un espacio de repetición y de disrupción, de cómo en este espacio de la repetición se alimentaba esa disrupción. Y nos dimos cuenta también que a través de los procesos gráficos podíamos hacer un redescubrimiento y un reconocimiento de ese espacio cotidiano y de sus estructuras, porque al hacer esa exploración nos dimos cuenta que podíamos desarrollar algo que denominamos prácticas intográficas, que tenían que ver mucho con la intuición y con el proceso gráfico, con el dibujo, con las manifestaciones plásticas, pero precisamente que tenían que ver con esa exploración de este espacio cotidiano, sus formas, las sensaciones, una bitácora, un registro, un diario. Entonces, precisamente muchos artistas, muchos trabajadores y trabajadoras del arte, lo que hicieron en estos procesos virtuales que tienen en el marco del COVID, fue precisamente eso, un proceso de acompañamiento, de ir llevando estas emociones, registrándolas. Y entonces creo que para eso fue muy importante. El dibujo ha sido para nosotras fundamental porque es un lenguaje que a nosotros nos ha permitido en distintas situaciones personales y también en lo profesional, darnos un cierto término o un cierto momento para poder acercarse a las realidades que nos circundan. Cada uno de los que estamos integrando este colectivo retoma el dibujo de muy distintas maneras. Unos los hacen muy a nivel personal,
otros los hacen muy a nivel de exploración, otros lo hacen precisamente como cuestionando el trabajo gráfico, y creo que ha sido muy importante porque eso nos ha ido a cuestionar todo lo demás, el proceso del individuo, y más bien permitir que aparezca el proceso colaborativo, dejar quizás a un lado esta idea de la persona, el ente individual que crea solo, que aparezcan estos procesos colaborativos en donde se hace muy evidente y se permean todas las influencias, todo aquello que lo permea, que lo afecta, que lo sacude, y eso hace que las subjetividades, que la aparición de lo que es un sujeto o una sujeta se den en ese marco. Entonces, para nosotros el dibujo, la pintura, no solo son como lenguajes que en un momento quizás nosotros pensábamos que eran de acercamiento, sino nos dimos cuenta que es un lenguaje que todos y todas en nuestra cotidianidad tenemos, desde el garabato, desde la nota, desde el recado, de un proceso mucho más complejo. Ese proceso ahí está y no se ha venido afectando por la aparición de las redes. Inclusive la misma herramienta en la que nosotros estamos, en la plataforma en la que estamos, permite que se puedan desarrollar dibujos colaborativos. Entonces, la misma herramienta tiene muy en cuenta ese lenguaje, esto que quiere decir que es un nervio que nos ha conectado pues, desde el origen de la humanidad, de la aparición de la humanidad. Entonces, es muy importante como que ese ejercicio siga ahí. Y entonces, eso fue una de las cosas que nosotros realizamos también digamos, en estos meses, la revisión y la aplicación de estas prácticas científicas, que han sido muy importantes porque eso nos ha dado también otra forma de releer la realidad y de releer el encierro y de releer el espacio y de releer el afuera y de releer la cotidianidad. Y creo que es muy importante que eso suceda porque si permite una reflexión y un pensamiento sobre lo que nos está aconteciendo, entonces este proceso puede incentivar y ayudar a que haya reflexiones más profundas en muchas áreas y campos de la actividad y que quizás ahí tendrían como un sentido mucho más fuerte de los cambios que se podrían producir. Entonces, en ese aspecto es lo que yo podría como comentar relacionado al ejercicio gráfico y al lenguaje lingüístico. Y a pesar de todas estas reflexiones, a ustedes les ha caído entonces bastante bien este proceso de estar encerrados, han tenido la oportunidad de estar pensando, porque no todos los artistas o los colectivos o la gente que trabaja en el ámbito de la creación se da la oportunidad de pararse un momento y repensar los asuntos a los que está viviendo en su contexto, pero se quedó algo detenido hacia afuera. ¿Qué pasó? Hablamos de esta exposición todavía montada en marzo, a inicios de este año, cuando ya se prendían un poco las alertas sobre lo que pasaría en este 2020, pero ¿qué se quedó hacia afuera que ustedes tuvieron que hacer una pausa? Pues, no sé, a mí, o sea, yo la visión que tengo es que en el colectivo no hubo pausa. O sea, lo que hubo es vivir de otra manera. Pero te soy sincera, yo no siento que haya habido pausa. Y en parte, si la hubo, el propio colectivo, por lo menos uno de sus integrantes, que es Santos, todo el tiempo la solicitaba. No solo desde lo personal, sino que lo solicitaba desde una cuestión de reflexión. Y decía todo el tiempo, la frase, ¿no? Conmigo era, Pau, pero esto tendría que parar. Esto tendría que parar, producir un corte, ver ahí qué pasa. Porque esto no es como seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, en el momento que pasa esta situación, lo primero fue como asombro, querer queriendo, ¿no? Lo pedíamos de alguna manera. No creemos que tenga el proceso de merma que suponíamos que iba a tener, porque tenemos la sensación de que todo el mundo quiere volver a lo anterior. Todo el mundo quiere volver, a pesar de que eso sabíamos que estaba mal, que las cosas ahí no estaban funcionando del todo bien. Entonces, si tú me dices que se quedó parado, yo te diría, no, pues nada, porque
O sea, ¿qué tan parado puede ser que esté parado un dispositivo, que es el ADAT o el grafilugio físico, si nosotros ese proceso no lo hemos parado en los nuevos medios? Lo hemos desarrollado de otras maneras. Entre otras cosas, por ejemplo, nos ha servido para compartirlo. Tuvimos muchos talleres para adultos que hablaron de eso. Hablaron de estos dispositivos, hablaron del arte y pedagogía, hablaron de las cosas que como grupo trabajamos, ¿no?, a nivel epistémico y de contenido. Compartimos con otros adultos que sí nos dio la posibilidad, sinceramente, Pau, de trabajar con gente del norte, de otro país, del sur. O sea, hemos tenido unos grupos y todas personas que nos dio la oportunidad de encontrarnos, sabernos en este espacio de disrupción, sabernos en este espacio a veces de contramarea, sabernos, pero sabernos no estar solos, porque sí nos pasaba eso, ¿no? Somos islas. Y saber que esto está pasando en Sonora, que está pasando en Tamaulipas, que está pasando, o sea, que hay agentes, sujetos y sujetas que están trabajando desde el mismo lugar que la 15 estaba trabajando. Y acompañarnos y nutrirnos, ¿no? Y compartir el saber, porque no han sido talleres de yo, no, ya tiene claro hace algunos años la 15, que no lleva ni acerca nada. Las cosas ahí están. Entonces tú me dices, ¿paraste? Yo te diría, la verdad es que yo no siento que he parado, paré de salir. Pero la 15 no paró, claro, no saca su dispositivo, pero ¿hasta qué punto? O sea, porque si el objeto era un objeto frontera, es un objeto que provoca cosas, pero ahora eso mismo se llevó a otro proceso, de otra manera, representando el objeto de otro lugar, lo mismo que planteaba el dibujo. Ha sido, no sé, primordial o maravilloso ver cómo el dibujo con los adultos funciona desde una construcción de pensamiento y de contenido, no solo con el niño. Entonces, yo la verdad, o sea, sí tengo claro que lo que va a traer esto es una posibilidad, esta nueva normalidad, que en realidad tendría que ser otra normalidad. Y que de acá vamos a rescatar cosas y haremos otra merma de nuevo cuando las cosas comiencen a rotar diferente, ¿no? Pero, o sea, no sé, yo sí, que me digas si paré, yo no siento porque sí ha seguido el proceso. Entonces, ¿qué le dejo atrás? Que no haya hecho una expo, cuando en realidad el colectivo sí las hace porque las hizo en el momento que era orgánico el proceso y creía que ya había estos remanentes poéticos de los cuales hablabas al principio, que podían llegar a compartirse. Pero para el colectivo nunca fue una necesidad generar una pieza artística. Tiene años trabajando desde otro lugar ese proceso. Entonces, si tú me dices, ¿cuánta falta nos hace una exposición? Pues yo te diría, no sé cuánta, porque hubo otras cosas que son necesarias para que lo nuevo llegue. Y nosotros finalmente siempre estamos como en conflicto con ese formato expositivo. Entonces sí, como que negociamos con ese cubo blanco, pero al mismo tiempo no dejamos como de estar medio incómodos. Entonces, ¿qué otra cosa? Sí, la presencialidad, pero es lo que te comentaba, fue hacerse consciente que el cuerpo del otro ahí está. Una presencialidad diferente. Quizás sí te puedo decir que nos ha costado por ahí a piso lo que te comentaba, ¿no? Que estamos avanzando más lentos, por ahí en otro momento esto lo hubiéramos hecho a principio de año, el proyecto que te contaba, y al barrio en sí a piso, pues nos ha costado 6 meses, 7, lograr como ver cómo darle vuelta a eso, y sabiendo que no tan a piso vamos a llegar, sino que serán los WhatsApp, que nos ayuden a generar otra vez este vínculo después de la narrativa con estos niños del mercado, niñas del mercado, ¿no? Pero, no sé, pero bueno, no sé si Santos piensa lo mismo. Yo creo que hubo intermitencia en las posibilidad de estar reflexionando, pero otras veces no hubo esa posibilidad porque por distintas circunstancias también tuvimos que estar afuera. Y eso también pues hace eco y resonancia con la situación que muchos y muchas tenemos con la que enfrentamos la realidad. Es decir, habrá momentos en los que se pueda guardar estar en casa y hay otros momentos por diferentes circunstancias en las que uno tiene
que salir. Entonces, como dice Pau, sí, es una realidad diferente, pero lo que nos ha permitido es que haya ciertos momentos, intermitencias en las que hicimos estas reflexiones y nos cuestionamos. Y fue para todos, porque como mencionaba en algún momento, por ejemplo, en esta cuestión con las plataformas, uno el que las utilice, estas plataformas, no quiere decir que uno conozca las plataformas. Hay un mar de información y de situaciones que en esas plataformas hay, y entonces es asumir que uno es totalmente ignorante en ese proceso. Y también tener como la posibilidad de hacer a un lado esos procesos y decir, quien tiene ahorita en este momento el proceso más avanzado, quien puede generar y quien puede direccionar y darle sentido sobre lo que estamos haciendo, por entonces, es también un ejercicio de desplazamiento y de descolocación, es decir, no porque ustedes sean los miembros más viejos o más canosos, quiere decir que siempre tendrán que llevar la batuta, porque las circunstancias son así, hay movimiento y hay inestabilidad. Y en este momento con nosotros también fue un ejercicio muy interesante porque la reflexión y la autocrítica también fue muy importante porque muchas de esas cosas las tenemos que soltar y fueron retomadas por Mariela y Gerardo y las están apuntando hacia otro sitio. Y entonces eso es parte de un ejercicio colectivo muy importante, incluso cuando se explica algo que es totalmente junto a lo que uno le va a plantear. Lo que nos ayuda mucho es que los cuatro compartimos como puntos de vista muy específicos sobre situaciones, pero el cómo, eso es lo que también puede ser muy distinto. Y entonces eso es lo que ayudó mucho a que este proceso estuviera empezando y estemos transitando en este momento, fue por eso. Entonces, y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, de mucho estar como muy consciente de la situación y de que uno tiene que estar precisamente siendo muy consciente de la situación en la que le tocó a uno estar. Y también muy consciente de la situación en la que a los demás les toca. Entonces, es muy interesante y muy fuerte hacer este proceso, pero es importante porque te da como, pues, quizás un acercamiento mucho más sensible de lo que está sucediendo, nos está sucediendo a todos y todas. Y eso es muy importante porque nos estamos acompañando. Yo no sé de alguien que tuviera como que tenga el manual para enfrentar este tipo de procesos. Yo creo que lo vamos haciendo precisamente todos así. Vamos dando pasos y vamos viendo si sí o si no. Y bueno, ese es parte de un proceso de disrupción. Y pues en este proceso de disrupción histórico, pues qué posibilidades hay de hacer, incluso imaginar un horizonte distinto. Entonces, creo que esa es, por ahí una frase que dice, ¿no? Que le toque vivir a tiempos interesantes, ¿no? Bueno, creo que estos vaya que sí lo son y bueno, pues, vamos a ver qué sucede. Así es. Y si quieren ya para ir cerrando esta breve charla, ahora que han planteado toda esta geografía, todas estas, una geografía que no es plana, por supuesto, que no es desértica, sino que tiene sus altas y sus bajas, más bien como una montaña de aquí, de Puebla. ¿Qué tanta el asunto de la vitalidad tiene que ver todo esto? Y quizá la vitalidad en el sentido de, como iniciamos esta charla, de aquellos jóvenes que hace 12 años se lanzaron para formar este proyecto, alentados por sus propios deseos, por sus propias disciplinas, y que se fueron conjuntando en la marcha. ¿Qué tanto la vitalidad les hace parecerse o distanciarse de aquellos chicos de hace 12 años? A mí me encantó eso de la geografía, también para tomarlo como mi propio cuerpo, como geografía. Me encantó, gracias. No sé, me quedé ahí colgada, perdón. La vitalidad es la misma en el sentido de, pues la verdad es que la 15 ha sido una usina de energía. Yo ahí sí, sinceramente, desde lo personal, creo que si no hubiera estado en este proceso colectivo, no hubiera vivido
igual esta realidad. Entonces, yo creo que la vitalidad está ahí. Digo, uno puede estar más cansado o menos, casi siempre más cansado que cuando era más joven, pero la vitalidad llega de otras maneras. Que el camino recorrido ha sido muy enriquecedor desde lo personal. Entonces, yo siento que esa vitalidad me la sigue dando este propio proceso, ¿no? Sinceramente. O sea, y es de donde me anclo para mi cotidianidad, para mi disrupción, para mi estar siendo. O sea, entonces, por ahí sí físicamente, bueno, no tienes la misma edad, ¿no? Pero en sí, esa energía que había en el colectivo, extrañamente ahí sigue. Pero ahora quizás merma de otras cosas, ¿no? Que nos pasan todo el tiempo a partir de estos años de camino. También una cuestión desde lo personal. Yo, sinceramente, no me arrepiento de ninguno de los pasos. O sea, es como esta cuestión de, estoy en este lugar, siendo quien tengo que ser, haciendo ¿no? Lo que me tocaba hacer. O sea, no sé, entonces, es mucho desde ahí. Y al revés, o sea, en mi caso, a mí me da más vitalidad este proceso del colectivo que otros procesos que tengo a nivel individual. Entonces, a mí me da energía. Sí, me cansa físicamente, pero no me cansa mentalmente y no me cansa en el momento que acciono. O sea, parece magia. Yo estoy muy cansada y comenzamos un taller. Ya no sé cómo llega, porque ya no está esta sensación física, ¿no? Pero te juro, Paula, que ahí está. Y ahí llega, y por ahí cuesta un poquito al principio, pero de repente hay una conexión. Y digo, listo, ya está. Ahí estoy otra vez, ¿no? Ahí estamos. Y han pasado cosas, igual en los procesos con los adultos, ha sido tan fuerte y tan hermoso, de terminar al revés, ¿no? O sea, lo virtual a mí me deja con mucha energía, y mi problema es que no sé qué hacer después con ella. Eso me pasa, estoy 2 o 3 horas en la casa dando vueltas, porque a mí me deja con mucha energía. Y de ahí digo, bueno, Pau, de acá agarra para seguir, ¿no? Entonces, no sé, digo, asumo que estoy más grande, asumo que sí me canso, asumo que no son los mismos ritmos, que también decidimos ciertas cosas que sí, que no, porque sabemos que nuestra energía física por ahí no es la misma. Pero la otra energía late y late y late. A veces digo, ay, sigues tan ilusa como hace 12 años. Naif, me dijeron en algún momento. Con toda razón. Pero es algo que a mí me da vida. A Paula le da vida. No sé. Perdón, terminé siendo muy personal en el proceso. Habría que ver con Gerardo y con Mariela qué son ellos, porque hoy ya tienen como 7 años en el colectivo, y en sí como colectivo los 4 hemos logrado trabajar muchísimo mejor que otros años. Hemos logrado dialogar más, claro, porque tenemos más tiempo físico a veces. Cuando corríamos para acá, corríamos para allá, corríamos. Entonces, en el mismo bloque chiquito que tenemos, ha sido muy nutrido el proceso este año. Que otros años a veces nos cuesta más como engancharnos. No sé, entonces yo creo que es una usina para mí, ¿no? O un dinamo, diría también el maestro, ¿no? Un dinamo, diría. Pero bueno, no sé. Sí, yo creo que también tiene que ver con la vitalidad. Era precisamente, teníamos como muchas ganas de hacer. Y era una praxis que queríamos realizar y que nos impulsamos a hacerlo, aún sin tener una cuestión muy apegada a lo teórico, pensando que eso era una deficiencia. Y nos dimos cuenta que a lo largo de estos 12 años eso no era una deficiencia, sino que la teoría se iba encarnando a través de los cuerpos de los y las que integramos el colectivo, y a su vez el colectivo formando parte de una comunidad compleja
que dialoga, que debate y que es muy intensa. Y entonces ahí también nos dimos cuenta que ahora quizás lo que tenemos de distinto es que la vitalidad está ahí, pero mantenemos una esperanza crítica, como diría Freire, que tiene que ver con precisamente mantener esa esperanza porque la imaginación nos ayude a generar como esos procesos para repensarnos desde otro sitio, otro lugar, pero siendo críticos en el presente, es decir, desde lo cotidiano, desde el lugar donde estamos, desde las situaciones que nosotros mismos generamos, porque eso nos va a ayudar precisamente a mantener esa esperanza crítica. Entonces, quizás es lo que yo apuntaría también como a nivel interno de lo que nos ha pasado como colectivo y lo que ha influenciado pues, las relecturas y los acercamientos a diferentes artistas, gentes, trabajadores y trabajadoras del arte. Y eso ha alimentado mucho lo que estamos ahora construyendo en este momento. Pues les agradezco mucho sobre la charla, pero para que la gente no solo los conozca, sino forme parte de sus procesos, ¿a dónde los puede encontrar aquel primero que tenga una vista sobre ustedes? ¿A dónde encontrárseles? Nos pueden encontrar en la fanpage, la 15 Colectivo. Y bueno, están nuestros face personales, que como encarnamos el colectivo, los dos, en Santos Cuateconsi, van a encontrar siempre información de la 15 y no personal de él. Y en Paula Anatoli van a encontrar un mixto, pero también nos pueden encontrar. Por ahora son las redes que tenemos. Instagram. Y en Instagram también, como la 15 Colectivo. Colectivo La 15, ahí es donde, digamos, está un poco más formalizado el proceso de las actividades que tenemos en el año y es donde vamos subiendo todo lo que se va realizando. Y en las otras redes, sí, como dice Pau, es mixto, es como, se mezclan como varias cosas, porque al final, por ejemplo, la red que tiene mi nombre en realidad era la red de la 15. Entonces, por esta circunstancia del desconocimiento de las plataformas, teníamos que ponerle un nombre porque si no se podía perder la información que había. Entonces, por eso decidió que tuviera el nombre. Pero en realidad en esas redes pueden encontrar las actividades que hace el colectivo y pueden revisarlas y si les interesa, pues acercarse y participar. La más viejita es la de Santos Cuateconsi, porque era la primera que armamos. Quieren conocer del pasado, y ahí pueden encontrar de 2009 en adelante. Las otras son más nuevas. Pues les agradezco mucho, Paula y Santos, y seguimos al pendiente de lo que ustedes hacen porque ya vimos que no han hecho una pausa. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula.